Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña el diputado Ángel Alvarado. Él es precisamente diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Diputado, el último informe del Fondo Monetario Internacional señala que Venezuela cerrará con una caída de 10% en su economía y una inflación superior al 500% este año. Con las medidas correctas, ¿en cuánto tiempo se podría salir de esta crisis en la que estamos? Bueno, fíjate, lo primero que nosotros tenemos en este momento es una crisis terrible de un modelo económico fracasado. Un modelo que expropió, un modelo que controla la economía, y en este momento los venezolanos estamos sufriendo la peor crisis de nuestra historia. Tenemos ese dúo dinámico de inflación y escasez que está acabando con la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros estimamos que podemos rápidamente, con un cambio político, porque aquí no hay cambio económico sin cambio político, reactivar la economía, que es el primer paso más importante. Si nosotros queremos hacer que la inflación empiece a bajar, se convierte en una inflación no ya de 3, 4 dígitos, que es lo que se espera el año que viene, es una inflación de un dígito, donde la gente le alcanza el dinero, nosotros podemos hacerlo inmediatamente con ese cambio político, empezar a bajar la inflación a 2 dígitos y luego a 1 dígito. Pero para eso es fundamental algo que todos los economistas coincidimos en esto, que es reactivar la economía. Aquí se requiere un cambio económico en el cual haya menos controles, haya protección a la propiedad privada, no se invadan más haciendas, no se controle más la actividad económica. En este momento estamos viendo cómo se controla la actividad económica. Se dice de la boca para afuera que hay protección de la propiedad, pero en realidad no hay protección porque hay un control tácito de toda la actividad económica, ¿no? Nosotros estamos viendo con ese cambio económico, que nosotros podemos meter a Venezuela en el 2030 en el mundo desarrollado, creciendo a tasas económicas, a tasas de crecimiento económica de 6%, con baja inflación. Podemos generar 4 millones de empleos. Para eso tenemos que abandonar este modelo socialista. Este modelo fracasó, este modelo ya no va para más. Y en este momento los venezolanos estamos transitando un desierto muy duro, una crisis tremenda, pero esta crisis tiene solución. Esta crisis es posible superarla. Y entre esa tierra prometida que está allí, que está muy cerca para todos los venezolanos, y esta crisis tremenda, este desierto que tenemos en este momento, existe un solo obstáculo. Ese obstáculo se llama Nicolás Maduro y el CNE. Y por eso esta lucha tan importante, por lograr ese cambio político a través del referéndum revocatorio, que nosotros creemos que es posible hacerlo este año. Quiero dejar un mensaje muy claro. Aquí es posible un cambio económico. Hemos corrido modelos económicos, hemos hecho econometría, hemos hecho trabajos muy serios y es posible llevar la pobreza a 0, es posible llevar la inflación a 1 dígito, es posible crecer a tasa de 6%, es posible hacer que Venezuela se meta en el primer mundo en el 2030, pero para eso hace falta un cambio político que genere ese cambio económico y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Muy pronto vamos a presentar esa oferta al país. Este país tiene futuro, este país tiene oportunidades. Este ha sido o fue el país más rico de América Latina durante muchísimos años, se ha destruido la economía, pero aquí hay un país educado, un país trabajador, un país con ganas de echarle pichón a la vida y nosotros creemos que es posible ese cambio. Ahora, ese cambio lo tenemos que hacer entre todos, ese cambio tenemos que estar unidos entre todos y por eso es tan importante la jornada del 20%, esa jornada en la cual va a haber un terremoto político en este país que va a mover las bases políticas y esas bases políticas van a crujir y allí va a empezar ese cambio que nosotros estamos convencidos que lo vamos a lograr. Diputado, usted señala que este modelo no es funcional para el país en este momento ni va a ser funcional, pero ¿cuál o cómo debería ser ese modelo económico para que se permita el crecimiento del país, como usted lo dice, a reducir la inflación, por ejemplo, a un dígito y otros tipos de indicadores de la economía que permitirían que Venezuela crezca? Mira, hay 2 cosas muy importantes en todo esto. Lo primero es que nosotros debemos restablecer los derechos de propiedad. Nosotros hemos visto una vorágine expropiatoria tremenda de haciendas, de empresas. Eso quitó la confianza en el país. Eso hace que esta sea la economía donde menos inversión hay prácticamente en toda América Latina. Una economía que siempre ha sido próspera, ha sido fuerte. Y esto tiene muchísimo tiempo ocurriendo de esta manera, ¿no? Una economía que se ha afincado únicamente en el petróleo. Nosotros para lograr ese cambio requerimos reducir el déficit fiscal. El gobierno tiene que ser responsable en el gasto, responsable en qué hace con el dinero de todos los venezolanos. Eso es una primera cosa fundamental. Y eso implica estabilizar la economía, es decir, empezar a reducir la inflación. Reducir el déficit fiscal es reducir la inflación. Eso es un primer paso fundamental. El segundo paso fundamental es empezar a levantar los controles. Cuando hay controles, cuando hay persecución, cuando el SEBIN lo tienes metido en las panaderías, así no hay manera de producir, así no se produce pan en este país, así no se producen papas, así no se produce nada. Y luego es fundamental estabilizar la economía con ese de reduciendo el déficit fiscal, reduciendo la inflación, empezar a levantar los controles tremendos que hay sobre la economía y poco a poco empezar a restablecer los derechos de propiedad.
Aquí tenemos una cosa muy importante. Nosotros creemos que tenemos que tener una economía centrada en el hombre. Hasta ahora la economía del país ha estado centrada en el gobierno, lo que es bueno para el gobierno. El presidente dice que quiere que suban los precios del petróleo. Eso es bueno para el gobierno, pero no es bueno para la gente, en definitiva. Aquí tenemos que poner en el centro nuevamente la actividad económica al hombre, de cómo hacemos que ese hombre, con su trabajo, con su esfuerzo, pueda comprarse cada venezolano su casa, su carro, pueda llevar a sus hijos a la universidad, pueda tener un seguro. Nosotros creemos en eso, que tú con tu trabajo, tú con tu esfuerzo puedas progresar. En este momento en Venezuela, el que es pobre va a ser pobre toda la vida y el que no es pobre se convierte en pobre, porque esto es un modelo que te genera más y más pobreza, porque el centro de la actividad económica es el Estado. Tenemos que ir a un modelo distinto, en el centro sea la persona, el centro sea cada venezolano, y ese venezolano con su esfuerzo, con su trabajo pueda progresar, pueda surgir, y esa es la apuesta que estamos diciendo. No va a ser fácil, superar esta situación no va a ser fácil, pero si nosotros sabemos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, estoy seguro de que vamos a meter a Venezuela en el primer mundo muy pronto. Ahora, el obstáculo ya lo tenemos claro y tenemos que luchar contra ello. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó, como usted bien sabe, al Tribunal Supremo de Justicia, que defina cuál poder público es el que debe aprobar el presupuesto 2017 de la Nación. Y lo hizo basado en dos argumentos. El primero, que el TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional, y el segundo argumento es que el decreto de emergencia económica le permite al Ejecutivo aprobar recursos presupuestarios. ¿Qué medidas piensan tomar en el Parlamento para poder contrarrestar esta situación? Bueno, aquí vamos a hacer un poco de pedagogía política con la gente, ¿no? Los parlamentos nacen en las democracias para controlar al Ejecutivo. Los parlamentos nacen para aprobar el presupuesto. Esta es la función, una de las funciones más importantes de todo parlamento. ¿Por qué el presupuesto? Porque el presupuesto es el dinero o cómo se administran los impuestos de la gente, cómo se administra el petróleo, los ingresos petroleros de la gente. Y por eso es muy importante que la gente representada en la Asamblea sepa cómo se gasta ese dinero. Nicolás Maduro quiere gastar ese dinero a discreción, como le dé la gana. Y esto simplemente hemos visto los resultados. Tenemos una economía en la cual la gente está atrapada en la miseria, atrapada en la pobreza, 50% de los venezolanos no come suficiente, 80% de los venezolanos viven en la pobreza. Esta economía no es viable y Nicolás Maduro quiere seguir controlando más y más la economía, en este caso a través del presupuesto nacional. Los parlamentos tienen como función fundamental aprobar el presupuesto. El presupuesto en la Constitución, esa Constitución del 99, que, bueno, digamos, el Ejecutivo se llena la boca constantemente diciendo que es el consenso, el pacto social. Allí usted lo lee. El presupuesto debe pasar por la Asamblea Nacional. El presupuesto, además, es una ley. Y el decreto de emergencia económica no prevé la aprobación de leyes. Las leyes se aprueban en la Asamblea Nacional. El decreto de emergencia económica no es un decreto habilitante. El decreto de emergencia económica es para tomar unas medidas en el supuesto negado de que eso esté aprobado, que en nuestra opinión no está aprobado. Pero en cualquier caso, el presupuesto de la Nación es una ley. Y esa ley tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Porque en la Asamblea Nacional están representadas todas las regiones del país, en la Asamblea Nacional están representados todos los venezolanos, todas las tendencias, y ahí queremos dar una discusión. Y hay cosas fundamentales de este presupuesto, ¿no? ¿Por qué se gasta tanto en armamento militar? ¿Por qué se sigue mandando petróleo a Cuba? ¿Por qué no gastamos eso en los hospitales, eso en las escuelas? ¿Por qué no damos programas de alimentación para la gente? Esa es la discusión que queremos dar en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una gran cantidad de proyectos, como mejorar el salario de los trabajadores, por ejemplo, de las enfermeras, de los médicos. Queremos mejorar el salario de los docentes. Ese debate hay que darlo allí, y evidentemente los recursos son escasos. Lo que no podemos permitir es que Nicolás Maduro siga gastando el dinero de todos los venezolanos a discreción. Diputado, gracias por acompañarnos en Entrevista de Venevisión. Muchas gracias a ti, Gregorio. Nos acompañó el diputado Ángel Alvarado, parlamentario por la Mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, hasta aquí Entrevista de Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.